¿Cómo están? Buenas noches. Estoy aquí con ustedes saludándolos este lunes 20 de mayo. Estamos ya a más de la mitad del mes quinto de este año y me da mucho gusto a todos los que a todos los amigos y las amigas que se estén sumando a esta transmisión. Hace rato que no nos veíamos, pero bueno, aquí estamos cuando hay necesidad de comentar, analizar la información, sobre todo aquella información que no está tan destacada en los medios tradicionales como son la radio, la televisión privadas o la prensa. Aquí les mando un saludo a quienes están sumándose, a Giovanni Pajarito, a Francisco Zambrano, buenas noches Francisco, a Mari Castro, Alejandro Noriega, buenas noches, ¿cómo están? Derham, gracias por estar aquí, a Pedro González Muciño, a Francisco Zambrano, que me veo más delgado, pues ¿qué te tomas? Pero no estoy más delgado, quizá es el efecto de la luz, que vamos a apagarla así. Buenas noches a todos, Antonio Bello, muchas gracias, ¿cómo están? Mari Castro, ahorita van a aparecerse las niñas que están pues bastante también atosigadas por el calor. Hemos sobrevivido a la contingencia ambiental de la Ciudad de México. En algunas zonas del país están dando unos golpes de calor tremendos, la temperatura está muy alta. Pues también los incendios forestales han estado a la orden del día. Gracias por sus comentarios. Yo también extraño las videocharlas, a veces termino muy tarde, la verdad, y no quiero interrumpirlos porque también luego acabo muy cansado con el desempeño que tengo que realizar como coordinador de medios públicos y como presidente del Sistema Público de Radiodifusión, pero no hay que dejar esta conexión y este acercamiento con ustedes. Por eso les agradezco mucho su presencia, sus comentarios, también sus ánimos a todo lo que da. A Heréndira Gutiérrez también muchas gracias por estar aquí. A Silvia Hernández Curti, gracias, también les saludo con mucho gusto. A Nora Romero Guerrero, a Dan Aro Valderas. Vamos a tomar un poquito de líquido. Esta vez no es café porque con el calor que hace pues se ve medio café. Me dice que cómo veo lo de Noroña. Es un tema que merecerá una ampliación o un análisis o una información mucho más detallada de mi parte. Todo tipo de censura o de restricción en las redes sociales me parece lamentable, eso lo puedo decir de manera genérica, pero también creo que tenemos que hacer un uso más responsable como figuras públicas o como usuarios o como medios de comunicación en cada una de las plataformas de redes sociales. Pero hoy quiero hablarles de estos personajes que de vez en cuando, de vez en vez, aparecen en nuestro escenario político como los Avengers, como si no se hubieran ido nunca, como si hubiera una temporada y otra temporada en donde ellos van a estar presentes. Voy a mover esto para que no nos dé tanto la luz. Estoy hablando de la familia Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México del 88 al 94, no me dejarán mentir, para la mayoría de los mexicanos sigue siendo uno de los presidentes más repudiados, menos populares, más señalados, y fíjense que más señalados no por autor del asesinato de Luis Donaldo Colosio, sino como uno de los mandatarios que engañó al país. Además, él llegó al poder a través de un fraude electoral, el primer gran fraude electoral contemporáneo, que fue en 1988 frente al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Pero este asunto del repudio popular a Carlos Salinas de Gortari lo tiene ahí metido en una obsesión permanente por que cada inicio o ciclo sexenal vuelve a aparecer. Una breve historia. Me pregunta que si fui a la boda fifí, a la boda de la hija de Juan Collado. Pues no fui. Aquí estoy viendo las fotos y las imágenes que salieron en redes sociales. Ahorita vamos a hablar de esa boda fifí. Pero el asunto de contexto es que Carlos Salinas de Gortari, cada inicio de sexenio, trata de hacerse presente y sentir que todavía sigue siendo un factotum. Y por supuesto intenta restañar su mala imagen pública y la fama de uno de los presidentes más
dañinos y corruptos del país. Y vaya que hay competencia. Ustedes recordarán que la ruptura con Ernesto Zedillo en 1995, después de la crisis de diciembre, de aquellos famosos errores de diciembre que fueron en realidad los horrores para la población mexicana, provocaron una disputa entre el gobierno saliente de Salinas y el gobierno entrante de Ernesto Zedillo por ver quién era el responsable de pagar los platos rotos en términos de imagen pública. Desde mi punto de vista, ambos fueron responsables, porque Zedillo fue secretario de Programación y Presupuesto y secretario de Educación Pública en el sexenio de Salinas, y por supuesto Salinas tenía la información suficiente para haber devaluado el peso con anterioridad y no provocar aquella crisis que derrumbó al país en 1995. Pero también, después de ese exilio que se fue de México a Londres y luego a Dublín, en aquella famosa huelga o ese ayuno entre comillas, con botellitas de agua Evian carísimas, Salinas se fue del país después de que detuvieron a su hermano Raúl Salinas de Gortari por su presunta complicidad en el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu y en el desvío de fondos públicos y privados a través de aquella famosa cuenta en Suiza donde el jovenazo Raúl Salinas, el hermano incómodo, guardó nada más y nada menos que $80 millones que dijo que era parte de un fondo de inversiones privadas. Después de ese sexenio en donde estuvo prácticamente en el exilio, Salinas retornó en el 2001 con Vicente Fox, se paseó por los pasillos de Televisa, hizo sentir que estaba ahora sí de nuevo entre la alternancia y la transición a la democracia, escribió un libro para justificar las medidas que él hizo y ni así logró tener, digamos, el aprecio público. En 2004, en diciembre de 2004, asesinan a su hermano Enrique Salinas en un episodio muy, muy sospechoso en el Estado de México y que, bueno, ahora sabemos que también tenía que ver con complicidad de autoridades policíacas y el crimen organizado. Aquí hay un paréntesis para mandarle saludos a Oaxaca, a Marcos Peña, a Leticia Parra, a Anabel Ruelas. Gracias, aquí estamos. Y con Calderón, o más bien desde el 2006, Salinas de Gortari empezó otra vez a intentar una normalización de su figura pública, defendiendo, digamos, al candidato panista que ganó en aquella elección tan polémica y tan disputada. Evidentemente nunca a Salinas le ha convenido que llegara al poder alguien que no controle y con el cual no tenga vínculos de complicidades en negocios, en sangre, entiéndale como le quieran entender, o en trampas. Entonces Salinas finalmente nunca quiso que López Obrador llegara a la presidencia, apoyó a Felipe Calderón. Esa tragedia tremenda que fue el sexenio de Felipe Calderón, guardó silencio sepulcral frente a los miles de muertos que hubo en el país por aquella guerra que hasta ahora no ha terminado sus secuelas y sus consecuencias. En el sexenio de Enrique Peña Nieto hizo sentir a propios y extraños, sobre todo en el priismo, que él era el gran padrino detrás de Enrique Peña Nieto, cuando todos sabíamos que en realidad era el Grupo Atlacomulco, Arturo Montiel, y los fondos millonarios que se le destinaron a Televisa para que Enrique Peña Nieto llegara al poder. Ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto hay una especie de distanciamiento, o más bien un distanciamiento entre Salinas y Peña Nieto, nunca explicado de manera suficiente y clara. Ahora, con Andrés Manuel López Obrador, su gran enemigo, su gran némesis en el poder presidencial, Salinas primero admitió y reconoció el contundente triunfo de López Obrador en las elecciones de julio del 2018 y empezó a guardar silencio. Pero llegó este año, el 2019, y este año, el 2019, representa muchas cosas en términos históricos. En marzo del 2019 se cumplieron 25 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, Tijuana. El 23 de marzo de este año se estrenó en la plataforma Netflix una serie de ficción basada o retomando hechos reales
que se llamó Colosio. Justamente esa serie, de manera muy clara y muy explícita, acusaba a Salinas, a Zedillo y a José María Córdoba de tener vínculos o responsabilidades en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Y por supuesto, retoman la versión de aquel policía de Tijuana que trabajaba para el gobierno de Tijuana, es decir, para el gobierno panista de Tijuana en ese entonces, que nunca cejó ni cesó de hacer sus investigaciones paralelas porque él no creía en la tesis del asesino solitario, en la tesis de que Mario Aburto fue el único que se complotó consigo mismo para acceder a Luis Donaldo Colosio aquella trágica mañana tarde del 23 de marzo de 1994. Y entonces, al hacer la investigación en contra de aquella tesis del asesino solitario, pues empezaron a salir cosas que nunca se han resuelto hasta la fecha. Es decir, si fue un asesino solitario, ¿por qué habían 2 casquillos de bala? Si fue un solo asesino, ¿por qué nunca se explicó de manera suficiente las razones creíbles de Mario Aburto para asesinar a Luis Donaldo Colosio? Inventaron aquel asunto de las notas del caballero Águila. Bueno, evidentemente a Salinas no le gustó ni le conviene una ficción en una plataforma mundial como es Netflix, donde se le señale como el artífice o el cómplice o el político que dejó que ocurriera el asesinato de su propio sucesor, de Luis Donaldo Colosio. Entonces, hace unos días, el fin de semana pasado, se estrenó en este mes de mayo una serie, pero esta es una serie no de ficción, sino una serie periodística de muy buena factura, muy bien armada en términos de producción y en términos de dirección por Diego Enrique Osorno, un joven periodista que ha hecho trabajos destacados. Se estrena una serie que se llama 1994 y es exactamente la otra versión, es la versión para justificarse, para salir a explicar su versión de los hechos, y una versión de los hechos en donde él parece ser la víctima y no Luis Donaldo Colosio. Es decir, Salinas sigue estando activo, vivo y por supuesto grillando como sabe hacer él, un hombre evidentemente inteligente, pero también con una inteligencia muy perversa. La serie de 1994, véanla, no les voy a comentar mucho, pero me resulta muy sintomático que trate de explicar los sucesos de 1994 y se olvide de algunas líneas de investigación o líneas hipotéticas que se plantearon en 1994. Una de las principales líneas que ignora la serie es justamente el narcopoder. ¿Qué influencia tuvo el narcopoder en el crimen de Colosio? ¿Hasta dónde llegó la corrupción y la colusión de los salinistas con los cárteles de la droga? ¿Qué papel jugó Raúl Salinas de Gortari, no en el crimen de Ruiz Massieu, sino en el crimen también de Colosio? O si no fue Raúl o Carlos, había otros Salinas, hubo otro Salinas interesado en eliminar a Luis Donaldo Colosio, hubo otro salinista, otro grupo de poder o de poder criminal que interesara eliminar a Colosio. Esto nunca se responde de manera suficiente. Y bueno, pues para Netflix es justamente eso, una manera de generar expectativa. Hay muchas cosas que no dice la serie, como dice Mari Castro, y que llaman a suspicacia. Pero me llama a mí todavía más a la suspicacia que después de la serie nosotros veamos una nota en el periódico Reforma el día de hoy en las redes sociales, donde pues aparecen los intocables, o lo que diría el clásico que ahora es presidente de la República, la mafia del poder. La boda nada más y nada menos que de la hija de Juan Collado, un abogado que ha adquirido fama nacional por ser el abogado de los Salinas precisamente, y de Raúl y de Carlos. Exfuncionarios políticos y ministros de la corte acudieron a la boda de la hija del abogado Juan Collado. Entre los invitados estuvieron Raúl Salinas de Gortari, Manlio Fabio Beltrones,
José Narro, Manuel Velasco, Aurelio Nuño, Luis Miranda y por supuesto al periódico Reforma se le fue, bueno, no se le fue, aquí lo dice, el expresidente Enrique Peña Nieto estrenando a su novia Tania Ruiz Eichelman, y no podía faltar entre los invitados el señor Carlos Romero de Champs, un monumento a la corrupción. Hasta donde yo he visto, no estuvo Carlos Salinas de Gortari, o no dice la nota que haya estado, pero es evidente que se trata de uno de los abogados más cercanos a Carlos Salinas de Gortari. Esta nota sale el día de hoy y sale también en concordancia con información que proviene de Estados Unidos, donde se está realizando el juicio al líder de una secta de élite llamada NXIVM, a la cual perteneció o pertenece el hijo de Carlos Salinas de Gortari, nada más y nada menos que Emiliano Salinas Ocelli. De acuerdo con el reporte de la televisora Univisión, el hijo de Carlos Salinas de Gortari fue identificado por la fiscal Moira Kim Penza como presunto co-conspirador de Kay Raniere, el fundador de esta secta llamada NXIVM. Raniere enfrenta el juicio en Nueva York por tráfico sexual, lavado de dinero y otros delitos. Cito textualmente lo que dijo Diego Ruiz Durán, abogado defensor en México. Dice: a Emiliano únicamente se le ha mencionado como miembro de la organización en las audiencias en Estados Unidos, pero no se le está acusando de nada. O sea, no es por lo menos un asunto ético y sospechoso que el hijo del expresidente priista más poderoso todavía en vida, pertenezca a un grupo criminal que secuestra, esclaviza, maltrata y hace fraudes usando a las mujeres como esclavas sexuales. ¿De veras creen que esto no es un asunto que mancha la ya muy manchada reputación de la familia Salinas de Gortari? Por eso digo hoy en este análisis que otra vez tenemos a los Salinas de vuelta con sus trampas, sus sospechas, sus expedientes. El día de hoy también el New York Times siguió explicando y abundando sobre cómo operaba este grupo, que en realidad las investigaciones y las denuncias empezaron a aparecer en el New York Times desde 2017, es decir, no estamos hablando de algo nuevo, estamos hablando de que ahora sí ya se emprendió o ya está el juicio en contra del hijo de Carlos Salinas de Gortari. Aquí está la nota del New York Times, que ustedes la pueden ver en redes, y dice: una testigo del juicio del líder de NXIVM describió cómo la habían marcado y cómo los duros castigos se impusieron a las mujeres por no seguir órdenes. El relato me recuerda mucho a aquellos relatos que escuchamos del grupo de Gloria Trevi, de Sergio Andrade, pero aquí no se trata de un grupo musical, se trata de grupos de élite, de grupos que se dejan llevar por estos discursos de la autosuperación y la autoayuda personal y de supuesto budismo o de religiones asiáticas que van a plantear la superación personal de los integrantes, pero en realidad se trata de un negocio, de una cofradía mafiosa que tiene en su centro y en su eje el tema de la violencia sexual contra las mujeres. Aquí leo brevemente lo que dijo Lauren Salzman, que compareció ante la Fiscalía por el juicio de tráfico sexual, extorsión y otros delitos contra Raniere, el fundador de NXIVM. Salzman, de 42 años, quien fue una de las maestras del primer círculo de la secta, compareció este lunes para continuar con el testimonio que comenzó a dar el viernes. Ella relató que Raniere, de 58 años, la tuvo como esclava sexual. Sus métodos de castigo incluían azotarlas con una correa de piel si él consideraba que habían violado algunas de sus normas, y que Raniere planeaba construir un calabozo en la casa de la hermandad, o que la hermandad NXIVM tenía en Waterford, cerca de Albany.
habría una jaula para la gente más comprometida con crecer, gente que estuviera dispuesta a rendirse en aras de crecimiento personal. El encierro duraría horas o días, contó Salzman, citada por el New York Times y el New York Post, que están muy pendientes de este juicio. Según el Times, la testigo dijo que las mujeres se comprometían en secreto a ser las esclavas de por vida de Raniere, a quien se referían como amo o gran amo. Si fue o no cómplice el hijo de Carlos Salinas de Gortari, basta con escuchar el relato de una de las esclavas sexuales para entender que hay un alto nivel de descomposición en los hijos de aquella élite política que llevó o que prometió llevar a México al primer mundo. No queremos otra élite rapaz, grotesca, mentirosa, manipuladora, y estos datos que se están ventilando en el juicio de Nueva York también abren un boquete a aquella terrible fama de los Salinas. Ya hablé del documental de 1994, yo los invito a verlo, y para que vean que no voy a dar nada más mi opinión, voy a citar el final del texto que el día de hoy publica Jesús Silva Herzog Márquez en el periódico Reforma, un periódico que no está nada cercano a López Obrador, y tampoco el propio Silva Herzog no tiene nada que ver con López Obrador, pero el texto dice al final, hablando de la serie de 1994, quien recuerde aquel año dialogará, discrepará con el documental de Diego Osorno. A ratos el documental parece el testimonio de Carlos Salinas sobre aquellos días. La versión del presidente impera sobre el resto de las voces. Aparece como un estratega brillante, un estadista imperturbable, que es también un amigo sensible de Luis Donaldo Colosio. Hasta se pone a llorar Salinas de Gortari en la serie. Vean en qué escena lo hace. Luis Donaldo Colosio es retratado como un santo al que no le permitieron obrar la conversión democrática del régimen, como si el propio Colosio tampoco hubiera pertenecido al grupo salinista. Podemos ver los ejercicios militares de los zapatistas y escuchar la voz del subcomandante Marcos Panzón. Aparece muy panzón, pero me parece que no se logra recrear el impacto que sus mensajes tuvieron entonces. México estuvo en 1994 hipnotizado por unas cartas que venían de la selva, aquellas cartas famosas del subcomandante Marcos, y de la incubación de la terrible crisis económica del 95 apenas vemos o tenemos algunos indicios. Críticas menores, 1994 es un documental ejemplar, valioso sobre todo porque permite encarar esa historia reciente que es historia presente. Es decir, Salinas de Gortari es presente, su hijo Salinas también. Los Salinas andan sueltos, tan sueltos que ya hasta Raúl Salinas de Gortari aparece en eventos públicos como si fuera la normalización de un clan, de una dinastía, de un grupo o de una secta, como ustedes quieran llamarle, que le hizo mucho daño al país. En fin, muchas gracias. Me dice, ¿qué dice Ludvica Paleta de esas notas periodísticas? No ha dicho nada. Yo revisé su cuenta de Twitter y no ha dicho nada. Aquí estoy viendo sus comentarios. Saludos de Big Island, Hawái. Ay, Richard Cruz, ¿estás en Hawái? Pues estás muy lejos de tu tierra, pero espero que esta información y estos comentarios y este análisis sirvan para que te sientas más en casa. Saludos a Rolando Villamil, pariente. Noé Varela dice, andan sueltos los chupacabras. Rafael Esparza, hoy Marcos es el mero jefe del PRI, no llega tanto. Jesús Martín Insunza, Anita Lindstrom, gracias. Gabriela Barroso dice, yo no quisiera ser Ludvica Paleta, qué horror, qué tremendo estar al lado de alguien que de una u otra manera está vinculado a un grupo criminal que ya está señalado y juzgado por esclavizar a mujeres. En fin, muchas gracias, les mando un abrazo. Vamos a seguir aquí analizando en cuanto tengamos siempre tiempo. Yo media hora antes aviso en esta plataforma de Facebook Live. Les mando un abrazo, un beso, muchas gracias, todo mi cariño.